Esto es América Noticias, bajo la dirección general de Carlos Vasallo. Estos son los titulares que marcan la jornada informativa de hoy. Trump endurece el tono contra Cuba, la llama país fallido, mientras el Pentágono ya la considera amenaza para la seguridad nacional. Les contamos. El régimen habla de baño de sangre. La Habana acusa a quienes apoyan presión contra Cuba. Emergencia en el sur de Florida. Incendio fuera de control entre Miami-Dade y Broward llena de humo comunidades enteras. Les contamos. Trump viaja a China mientras la crisis con Irán entra en fase crítica. Washington prepara sus próximos movimientos tras el bloqueo en Hormuz. División republicana por Cuba. Carlos Jiménez arremete contra senadores que rechazan acciones más duras contra el régimen. Tenemos los detalles. Además, Miguel Cosío con Hugo Hacha, experto en investigaciones, analizan el aumento de operaciones de vigilancia de Estados Unidos cerca de Cuba. ¿Se prepara Washington para una acción más directa contra el régimen? Félix Guillermo conversa con Fernando Ojeda, analista financiero, sobre el impacto de la guerra en la economía global, el precio de la gasolina y la tensa visita de Trump a China. Y Camilo Egaña habla con Luis Quiñones, experto militar, sobre los preparativos que estaría haciendo el Pentágono ante una posible orden de Trump para actuar contra Cuba. Información confiable y al momento aquí en América Noticias comenzamos. Trump y el secretario de Defensa endurecen el tono contra Cuba. Donald Trump volvió a colocar a Cuba en el centro de la confrontación política internacional, y esta vez lo hizo con una frase que ha provocado enorme repercusión antes de viajar a China. El presidente estadounidense calificó a Cuba como un país fallido, aseguró que el régimen solo va hacia abajo y sorprendió diciendo que La Habana está pidiendo ayuda. Cuba pide ayuda y vamos a hablar, escribió Trump en Truth Social horas antes de partir hacia Pekín para reunirse con Xi Jinping. El mensaje llega en medio de una presión sin precedentes de Washington contra el régimen cubano. Desde enero, la administración Trump ha impuesto más de 240 sanciones, endurecido el bloqueo petrolero y golpeado directamente a Gaesa, el poderoso conglomerado militar que controla buena parte de la economía de la isla. Las consecuencias ya se sienten dentro de Cuba: apagones de hasta 25 horas, falta de combustible, colapso del transporte y una economía cada vez más paralizada han profundizado la crisis social en todo el país. Pero mientras Trump deja abierta la puerta de una posible negociación, el tono de seguridad nacional desde Washington se vuelve cada vez más agresivo. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó ante el Congreso que el régimen cubano representa una amenaza para la seguridad nacional estadounidense. Durante la audiencia, el congresista Mario Díaz-Balart cuestionó la relación de La Habana con adversarios de Washington y recordó el historial del régimen como refugio de fugitivos y aliado de gobiernos hostiles. Hegseth respaldó esa preocupación y aseguró que Cuba mantiene una presencia activa en escenarios internacionales sensibles, mencionando incluso su apoyo histórico al chavismo en Venezuela. Es cierto que el sitio del complejo de sellos ruso Sea-Lord se ha convertido nuevamente en un centro de inteligencia ruso dentro de Cuba. Bueno, desde hace tiempo nos preocupa que un adversario extranjero utilice una ubicación así tan cerca de nuestras costas, lo cual es sumamente problemático. Y repito, no estamos en una reunión clasificada, así que estoy considerando todos estos temas y otros que podríamos tratar. ¿Cree usted que el régimen cubano representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos? Sí lo creo. Todo ocurre mientras aumentan los vuelos militares estadounidenses cerca de Cuba, se endurecen las sanciones y crecen las especulaciones sobre posibles movimientos mucho más agresivos desde Washington. Y aunque Trump insiste en que está dispuesto a hablar, el mensaje que sale hoy de la Casa Blanca parece cada vez más claro: presión máxima, hasta provocar cambios dentro de la isla. Seguiremos de cerca esta noticia. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias.
El esfuerzo visible en tratar de normalizar la amenaza de agresión militar contra Cuba de parte de Estados Unidos responde a un diseño comunicacional fríamente calculado. Forma parte del crimen y quienes participan en él serían cómplices del eventual baño de sangre. La tensión entre Cuba y Estados Unidos vuelve a subir de nivel, y ahora el propio régimen cubano habla abiertamente de un posible escenario de violencia y confrontación. El viceministro de Relaciones Exteriores del régimen, Carlos Fernández de Cosío, lanzó este martes una de las advertencias más fuertes hasta el momento al acusar de cómplices del eventual baño de sangre a quienes, según dijo, intentan normalizar la idea de una intervención militar estadounidense en la isla. En un mensaje publicado en redes sociales, Fernández de Cosío aseguró que existe un diseño comunicacional fríamente calculado para preparar el terreno hacia una agresión contra Cuba. Aunque no mencionó nombres específicos, el mensaje parece dirigido a medios del exilio, opositores y figuras políticas que han elevado el tono contra el régimen en las últimas semanas. Las declaraciones llegan en medio de una escalada verbal cada vez más intensa desde Washington. Todo esto ocurre, además, después de varias imágenes y movimientos que han disparado las especulaciones. Desde reuniones estratégicas en el Comando Sur, observando mapas de Cuba, hasta el aumento de vuelos militares estadounidenses cerca de la isla, movimientos que el régimen sigue denunciando como señales de presión y amenaza. Y en medio de esta tensión, en las últimas horas surgió otra noticia que podría abrir un nuevo capítulo. Donald Trump anunció que Estados Unidos estaría dispuesto a dialogar con Cuba tras recibir, según afirmó, una solicitud de ayuda del propio régimen cubano, un tema que ya comienza a generar preguntas y que podría cambiar completamente el escenario político entre ambos países, porque mientras La Habana habla de conspiración y baño de sangre, la presión política, diplomática y mediática entre Washington y Cuba sigue entrando en territorio cada vez más explosivo, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Emergencia en el sur de Florida. Incendio fuera de control devora miles de acres entre Miami-Dade y Broward. Humo invade vecindarios y crece la alarma. El incendio forestal que arde entre Miami-Dade y Broward sigue generando preocupación este martes en el sur de Florida, mientras enormes columnas de humo continúan cubriendo zonas residenciales y equipos de emergencia luchan para frenar el avance de las llamas sobre los Everglades. El fuego, conocido como el incendio de Max Road, ya ha consumido más de 11,000 acres al oeste de la US 27 y mantiene movilizados a decenas de bomberos, helicópteros y unidades especiales que trabajan sin descanso intentando proteger viviendas cercanas. Las imágenes son impactantes, llamas avanzando entre la maleza seca, humo negro cubriendo el cielo, y familias viviendo momentos de angustia al ver cómo el fuego se acerca peligrosamente a sus comunidades. En algunas zonas, residentes denunciaron que las llamas bloquearon la única carretera de salida, provocando escenas de desesperación. Claro que nos preocupa porque estas casas pueden coger fuego súper rápido. Tenemos 600 casas aquí. Todos los años hay un fuego, pero este ha sido uno de los más grandes que yo he visto. Vecinos comenzaron a lanzar agua sobre sus propias casas y remolques mientras esperaban la llegada de los bomberos. El humo también comenzó a afectar comunidades de Pembroke Pines, Miramar y Weston, donde las autoridades advirtieron sobre el deterioro de la calidad del aire. El Servicio Meteorológico Nacional alertó que personas mayores, niños y pacientes con problemas respiratorios podrían presentar complicaciones por la exposición al humo. La situación se complica además por otro incendio registrado cerca de Florida City, que ha provocado baja visibilidad en sectores de la US 1 y mantiene bajo vigilancia varias carreteras del sur del estado. Aunque no se reportan heridos, la tensión sigue aumentando este martes, mientras los equipos de emergencia intentan evitar que las llamas alcancen más áreas residenciales. Y con el calor, el viento cambiante y la vegetación seca, las próximas horas siguen siendo críticas para cientos de familias en el sur de Florida. Y mientras los bomberos siguen peleando contra el fuego desde tierra y aire, muchos residentes esta noche simplemente esperan que el viento no cambie de dirección. Porque aquí, en el sur de Florida, el humo ya no se ve solamente en los Everglades, también empezó a sentirse en la vida diaria de miles de personas. Les mantendremos informados. Soy Enrique López para América Noticias. Donald Trump viaja rumbo a China en medio de uno de los momentos más peligrosos de la crisis con Irán. Y según fuentes cercanas a la Casa Blanca, las decisiones más importantes sobre la guerra podrían tomarse apenas regrese a Washington. El presidente estadounidense se reunirá con Xi Jinping mientras las negociaciones con Teherán prácticamente entran en estado crítico.
Trump dejó claro en las últimas horas que perdió la paciencia con el régimen iraní y volvió a asegurar que no permitirá que Irán mantenga capacidad para desarrollar armas nucleares. Irán va a parar el enriquecimiento de uranio al 100%, afirmó el mandatario este martes, mientras insistía en que Estados Unidos mantiene el control de la situación gracias al bloqueo en el estrecho de Hormuz, pero la realidad sobre el terreno sigue siendo extremadamente tensa. Irán continúa presionando para mantener influencia sobre Hormuz, una de las rutas marítimas más importantes del planeta y clave para el transporte mundial de petróleo. El régimen iraní además exige el levantamiento de sanciones, la liberación de fondos congelados y garantías políticas que Washington considera inaceptables. La Casa Blanca teme que Teherán esté usando las negociaciones simplemente para ganar tiempo, mientras mantiene su programa nuclear y el respaldo a grupos armados en Medio Oriente. Y detrás de todo aparece China. Beijing sigue siendo el principal respaldo económico de Irán y ahora intenta posicionarse como posible mediador entre Washington y Teherán. Pero al mismo tiempo, Estados Unidos acaba de imponer nuevas sanciones contra personas y empresas vinculadas al comercio de petróleo iraní hacia China. Trump también enfrenta presión interna. La guerra ya habría costado cerca de $29 mil millones y algunas estimaciones dentro del Pentágono elevan la cifra hasta los $50 mil millones por daños militares y operaciones en la región. Mientras tanto, el alto el fuego sigue tambaleándose. Trump advirtió que el acuerdo está en situación crítica y dejó claro que las próximas horas podrían definir si Washington apuesta por un acuerdo definitivo o por una escalada todavía más agresiva contra Irán. Y esta noche, mientras Trump sigue volando rumbo a Beijing, en Washington crece la expectativa sobre cuál será el próximo paso de Estados Unidos frente a Irán, informó Leticia Grau para América Noticias. La crisis cubana sigue empeorando, pero dentro del propio Partido Republicano comienza a crecer la división sobre hasta dónde debe llegar Estados Unidos contra el régimen de La Habana. El congresista cubanoamericano Carlos Jiménez lanzó fuertes críticas contra varios senadores republicanos que se oponen a posibles acciones militares o medidas más agresivas contra Cuba. Jiménez publicó un mensaje en su cuenta de X cuestionando que algunos de esos legisladores ahora hablen de cautela, mientras, según él, nunca han demostrado verdadero apoyo al pueblo cubano. Entiendo que ciertos senadores republicanos nunca han hablado con el presidente sobre Cuba. Pensándolo bien, algunos nunca han demostrado mucha disposición a apoyar al pueblo cubano. El presidente Trump y el secretario Marco Rubio han hecho muchísimo para debilitar al régimen en Cuba y nos enorgullece trabajar juntos y apoyar sus esfuerzos para hacer aún más. La polémica explotó después de que varios senadores republicanos expresaran preocupación por abrir otro frente de conflicto internacional, mientras Estados Unidos enfrenta tensiones crecientes con Irán y el caos en el estrecho de Hormuz. Algunos legisladores aseguran que prefieren seguir apostando por presión económica y sanciones en lugar de una escalada militar directa contra La Habana. Pero mientras Washington debate, Cuba sigue hundiéndose en una crisis histórica. Mientras la administración Trump mantiene una presión constante que ya incluye más de 240 sanciones desde enero, la Casa Blanca además endureció el embargo energético, reduciendo drásticamente la llegada de petróleo a Cuba, algo que ha profundizado todavía más la crisis eléctrica y económica. Y el tono desde Washington continúa escalando. Trump ha hablado públicamente de que Estados Unidos podría tomar control de la situación en Cuba rápidamente, mientras aumentan los vuelos militares de reconocimiento cerca de la isla y sectores del exilio presionan por acciones todavía más fuertes. En medio de todo esto, las palabras de Carlos Jiménez reflejan una tensión cada vez más visible dentro del Partido Republicano. Unos creen que la presión debe seguir aumentando hasta provocar cambios internos, mientras otros temen abrir un nuevo conflicto internacional. Pero una cosa parece clara: Estados Unidos no le quita el pie de encima al régimen cubano, y cada día la situación dentro de la isla se vuelve más crítica. Soy Leticia Grau para América Noticias. Explota el descontento en La Habana. Cacerolazos, calles bloqueadas y apagones de más de 20 horas encienden otra noche de tensión en Cuba. La crisis eléctrica en Cuba vuelve a sacar a la gente a las calles.
Y esta vez el epicentro fue Llullanó, en La Habana, donde vecinos desesperados protagonizaron un nuevo cacerolazos y bloquearon la calzada de Concha, una de las vías más importantes del municipio 10 de octubre. Videos difundidos en redes sociales muestran la calle cerrada en plena noche mientras residentes golpeaban cazuelas en señal de protesta por los apagones interminables que siguen golpeando a la capital cubana. Y es que la situación energética continúa empeorando. Según cifras oficiales de la Unión Eléctrica, la demanda del país supera ampliamente la capacidad de generación, dejando a millones de cubanos atrapados en apagones que ya sobrepasan las 20 horas diarias en muchas zonas. El colapso se agravó tras nuevas averías en termoeléctricas clave como Cienfuegos y Felton, provocando otra jornada crítica para el sistema eléctrico nacional. Pero lo que más preocupa al régimen es que las protestas ya no son hechos aislados. En los últimos meses se han registrado cacerolazos, fogatas y bloqueos de calles en múltiples barrios de La Habana, incluyendo Santos Suárez, Lawton, Alamar, La Guinera y Centro Habana. La respuesta oficial ha sido un fuerte despliegue policial y militar. Un informe reciente de Cubalex denuncia una creciente militarización social en la capital, con patrullas y operativos permanentes para intentar contener el descontento popular. Desde marzo, al menos 14 personas han sido arrestadas por participar en protestas relacionadas con los apagones. Y mientras la oscuridad sigue cubriendo buena parte de la isla, crece también el temor dentro del régimen a que el cansancio, la falta de comida y el colapso eléctrico terminen provocando un estallido mucho mayor en las calles de Cuba. Informó Leticia Grau para América Noticias. Miami sigue creciendo. Llegan más turistas, más residentes, más negocios, y ahora las autoridades admiten algo que hace pocos años parecía impensable. El Aeropuerto Internacional de Miami ya no da abasto. El condado de Miami-Dade comenzó oficialmente a estudiar la construcción de un segundo aeropuerto comercial, porque el actual sistema aéreo está acercándose peligrosamente al límite de su capacidad. La preocupación es seria. El aeropuerto de Miami ya opera cerca del 80% de su capacidad máxima, una cifra que expertos federales consideran crítica porque, a partir de ahí, comienzan los retrasos permanentes, el caos operativo y la saturación crónica. Y las proyecciones son todavía peores. Las autoridades advierten que, si no se amplía urgentemente la infraestructura aérea, el sur de Florida podría perder miles de empleos y más de $11,000 millones en actividad económica en las próximas décadas. Solo el año pasado, el aeropuerto internacional registró más de 500,000 de movimientos aéreos entre vuelos de pasajeros y carga, mientras Miami sigue explotando en población, turismo y comercio internacional. La situación es tan crítica que ya se analizan 3 escenarios: ampliar aeropuertos existentes, transformar terminales ejecutivas en aeropuertos comerciales o construir un aeropuerto completamente nuevo en el sur del condado. Pero cualquiera de esas soluciones tardaría años. Un nuevo aeropuerto podría demorar hasta 2 décadas entre permisos, estudios ambientales y construcción. Mientras tanto, Miami sigue llenándose de gente y el tráfico aéreo continúa aumentando. Y aunque MIA invierte actualmente $9,000 millones en modernización, esas obras no solucionan el verdadero problema. Ya no hay espacio suficiente para seguir creciendo al ritmo actual. Las autoridades reconocen que, si no actúan ahora, Miami podría enfrentar en el futuro escenas parecidas a las de aeropuertos colapsados como JFK o La Guardia en Nueva York, con retrasos masivos, saturación permanente y operaciones al límite. Porque el problema ya no es solo el tráfico en las calles. Ahora también comienza a quedarse pequeño el principal aeropuerto de una de las ciudades que más rápido crece en Estados Unidos. Informó Enrique López para América Noticias. Esto es Noticias en un Minuto, la información clave para mantenerte al día. Cubana de Aviación canceló su única ruta entre La Habana y Madrid después de que Plus Ultra, la aerolínea que operaba el servicio, frenara sus vuelos por los riesgos derivados de las nuevas sanciones de Estados Unidos. La suspensión afecta el recorrido Madrid-Santiago de Cuba-La Habana-Santiago de Cuba-Madrid y deja al estatal sin su conexión regular con España, uno de los enlaces más sensibles para viajeros, familiares y migrantes. Según el comunicado citado por la prensa, Plus Ultra avisó que la paralización responde a la orden ejecutiva firmada el 1 de mayo de 2026 por el presidente Donald Trump. Cubana calificó la decisión como un caso de fuerza mayor ajeno a su control y prometió devolver el dinero de los boletos ya vendidos, aunque sin ofrecer todavía un mecanismo claro para los pasajeros afectados. Además, confirma que las sanciones recientes ya están empezando a impactar el transporte aéreo cubano de manera concreta, justo cuando el país también enfrenta escasez de combustible y una red aérea muy debilitada. En la práctica, Cuba pierde otra vía de conexión internacional en un momento en que cada enlace cuenta.